Tenemos las vías de administración. Entonces, a ver, si al último, entonces al principio. Castellanos, Ledesma. Sí. A ver, ¿cuáles son las vías de administración? Si mal no recuerdo, es oral, que es mediante mucosa también. Oral, mediante mucosa. ¿Qué más? Que puede ser los ojos y en la lengua. Esa está Y en mucosa. sí, ajá. Y intravenosa, ¿no? Intravenosa es una, pero hay otra. Hay otra. ¿Cómo es? ¿Traqueal? No es. No. Traqueal, ¿no? Transdérmica, ¿no? Transdérmica. Ajá. Ándale, eso quería decir. Transdérmica. Transdérmica es una. Sí. Pero Falta. la intravenosa no necesariamente se llama intravenosa. Se llama Por plasma. por inyección. Sí. Por inyección vamos a tener dos posibilidades. La intravenosa, que sí mencionas, ¿y cuál es la otra? Intramuscular. La intramuscular. A ver, entonces, la vía oral no tenemos mucho problema con eso, ¿sí? No. Sí, todos han tomado alguna pastilla, una píldora y saben en qué consiste. Ahora, en las mucosas, ¿qué tipo de medicamentos es el que se aplica? Sprays. Spray Para la nariz. Gotas. Para la nariz, ¿qué más? Gotas. Aerosoles. Aerosoles, ¿qué más? Inhaladores. Neblinas. Neblinas, ok, inhaladores. El cuadro de LSD que se disuelve en tu boca cuenta. De hecho, sí. Aunque O por es más. realidad vamos a hablar mejor sobre las pastillas para la gente con problemas cardíacos. No, es que no lo sabía eso. ¿Sí? A ver, entonces, bueno, ya hemos hablado de muchos, pero ¿han oído sobre los medicamentos sublinguales? Sí. Sí. ¿Dónde se aplican? Abajo de la lengua. Abajo de la lengua. Bajo la lengua. A ver, ¿y por qué son tan efectivos? La mucosa que está tiene una gran concentración, una gran cantidad de venas. Bueno, de capilares. Y por eso es por lo que absorbe tan rápidamente por ahí. Es mucho más rápido que si pasa al estómago. ¿Sí? ¿Se podría decir que entra directamente al torrente sanguíneo? No directamente porque esa es una intravenosa, pero muy cerca. Llega más rápido al cerebro, ¿no? Por ahí. También. ¿Y la transdérmica? Pues como parches. Parches. Los En la parches, piel. ¿cuáles son los parches más comunes? Los de De nicotina. nicotina. Los de nicotina. Los anticonceptivos, ¿no? Igual. También anticonceptivos. Las hormonas, puede ser. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a analizar las vías de administración. Entonces, si tenemos una... ¿Sí? En inyección también entraría intradérmica, ¿no? Lo metí en intramuscular. Ah, no, es que una cosa es inyección dérmica y otra es transdérmica. Ah, no, sí, por eso. Bueno, no te entendí. A ver, explícate. No, sí que justo que también, por ejemplo, entraría una inyección intradérmica. Ah, sí, pero va en esta parte. Sí. Sí, bueno, es que sí, intradérmica no es lo mismo que transdérmica. Y es lo que vamos a ver ahorita con las ecuaciones diferenciales de esto. A ver, entonces, en la vía oral, ¿qué es lo que vamos a tener? Si estamos aplicando un medicamento de forma oral, vamos a tener que X es la dosis que se aplica. Dosis de la pastilla o solución, etc.
Ahora, cuando ustedes toman un medicamento, ¿a dónde llega este? Primero Al estómago. Estómago, DT. Y mi punto es, ¿el estómago lo absorbe completamente inmediatamente? No. ¿O te tarda cierto tiempo? No, tarda cierto tiempo, se degrada gradualmente con el paso. Entonces, vamos a tener que nuestra primera ecuación diferencial va a ser esta, donde Ka es el coeficiente de absorción. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, si decimos que esto se está absorbiendo, ¿a dónde tiene que llegar? al torrente sanguíneo. sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Entonces vamos a definir un nuevo estado. C, que va a ser la concentración de medicamento en el torrente sanguíneo. Ahora, según lo que ya vimos en los modelos que teníamos anteriormente, ¿cuál es la principal ecuación que tiene esto? Si decimos que esto está perdiendo menos Kx, ¿qué va a pasar con la concentración en torrente? Pasaría positivo. Aumenta. Kx. ¿Por qué? Lo que se pierde acá, estamos diciendo que pasa al torrente. Era lo mismo que decíamos con los pacientes. El que deja de ser susceptible pasa a estar infectado. Bueno, en el modelo más sencillo. Entonces, uno pierde, otro gana. Y vamos a tener otras expresiones. Profesor, pero siempre es así. O sea, que no se absorbe una parte y otra parte se va perdiendo a medida que el medicamento tiene su ciclo. Justo a eso vamos. Ah, Todavía no. no he terminado la ecuación. Ah, ¿Sí? perdón. Sí, esto es en el torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo todavía tiene que hacer otra cosa, ¿no? Menos Km más Ke por C. Entonces, antes de que define estos parámetros, vamos a ver mis otros términos. Mi siguiente término va a ser M, que es el medicamento metabolizado. ¿Qué significa que algo es metabolizado? Va a ser uso para un proceso. Fue utilizado por un proceso y por lo tanto sí se aplicó. Entonces, dm entre dt, ¿qué forma tiene? Es Km por C. Km por C. Entonces, Km, ¿qué sería? El coeficiente El coeficiente de constante. metabolización. Coeficiente metabolización. de metabolización. Y ahora vamos a tener además E, que es el medicamento expulsado. ¿Sí? Entonces, la derivada de E en dt, ¿qué forma tiene? K por C. Ke por C. Ke es el coeficiente de expulsión. Y es lo que mencionaba su compañero. No todo el medicamento es aprovechado. Una parte se desecha. ¿Sí? Sí. ¿Por qué decimos que no todo el medicamento es aprovechado? Por la Porque se disponibilidad pierde. biológica de este, que no alcanza a llegar al torrente sanguíneo. Ajá. Es porque se va perdiendo en el camino. Son pérdidas en el camino, o digamos, hay demasiado medicamento en sangre y a donde tenga que llegar solo puede procesar una cantidad limitada. ¿Sí? Porque tomen en cuenta que lleva cierto tiempo que se realizan los procesos de metabolización.
digamos, tienen un medicamento que tiene que llegar, no sé, que sea bueno, al pulmón. Pasa una vez, se queda cierta parte del medicamento, pero la otra parte ya llegó a riñón. Una parte puede ser expulsada antes de que dé otra vuelta. ¿Sí? Sí. Entonces queda más o menos claro cómo funciona esto. La farmacocinética no tiene mucho chiste. Este es de forma oral. Entonces, eventualmente, ¿qué forma tiene esto? Si analizamos la dinámica respecto al tiempo, en el tiempo cero, ¿qué forma tiene todo esto? X en cero. ¿Cuánto tiene? Sería 1 si fueran normalizadas, ¿no? No vamos a normalizar, vamos a llamar D de dosis, ¿sí? Ah, ok. Bueno, entonces sería de 1. Tendría toda la dosis X. C en tiempo cero. Sería pues 0. Cero. M en tiempo cero. 0. Cero. E en tiempo cero. 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 Entonces, en tiempo infinito, X en infinito, ¿cuánto debe valer? 0. Cero. Cero. C en infinito. C en infinito es 0. ¿Es cero? A ver, ¿por qué cero? Porque se supone que estamos pues considerando que ya o todo el medicamento ya se metabolizó o ya fue expulsado. Ya no hay, o sea, Entonces, este no hay, caso no hay rastros en sangre. Exacto. Y ahora, ¿cómo podría yo expresar los últimos dos términos? M en infinito más E en infinito sería la dosis. La D. Entonces, yo sí lo escribo de forma compartimentalizada. En compartimentos, ¿qué forma tendría esto? Más o menos como en los modelos Sepire. ¿Qué teníamos? Teníamos este y este. Entonces tenemos una dosis que pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo puede ser metabolizada o expulsada. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, estas ecuaciones que vimos, ¿para qué tipo de drogas me sirven? ¿Para qué tipo de vías de administración me sirven? Oral. Los orales. Oral. Ok, sirve para la parte A. ¿Qué otra ¿Puede parte? servir para todas? Ok, Porque pues, hay una que no. o sea, entra al sistema y después se procesa y es ahí donde empezamos a analizar qué pasa con él. O sea, no nos interesa mucho por dónde entra, ¿o sí? Para la que no sería la intravenosa. Para la que no cae en vías de intravenosa. ¿Por qué? Porque En intravenosa estamos constantemente introduciendo medicamento. A ver, entonces, en caso de la intravenosa, ¿qué tendríamos que cambiar en estas ecuaciones? Pues en este caso X sería igual a C, ¿no? Porque como entra directamente a la vía intravenosa, pues, o sea, directamente todo el medicamento se vuelve medicamento en concentración en el torrente sanguíneo. Entonces, en realidad, en intravenosa no tenemos el término X. A ver, vamos a escribirlo mejor. Si no... A ver, entonces, tenemos intravenosa de dosis única. Entonces, si estamos pasando directamente a torrente sanguíneo, ¿con qué empezamos? La derivada de C en dt es igual a menos
KE más KM por C. Derivada de M en dt es igual a KM por C. Y derivada de E en dt es igual a KE por C. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En tiempo cero, ¿cómo es C? Sería la dosis completa, ¿no? La dosis completa. M en 0 es 0 y E en 0 es 0. Ahora, en tiempo infinito, tenemos que C en infinito es 0, M en infinito más C en infinito es igual a la dosis. Ahora, esto, ¿por qué le digo dosis única? ¿Qué caso se trata? En una inyección que sea, bueno, no, cuando le ponen en suero un medicamento directamente en el torrente sanguíneo. Cuando únicamente se introduce una vez el medicamento y se deja en el torrente. Pero tenemos un caso un poco más notorio, que es la intravenosa continua. ¿Qué va a cambiar en intravenosa continua? DC. Y se va a partir en diferentes instantes de tiempo. No, hay una forma más sencilla de ver esto. dm en dt es igual a kmc. de E en dt es igual a KS. Aquí nada más existe una diferencia. ¿Qué diferencia sería? Que todo el tiempo que esté en tiempo cero es igual a D y en infinito es igual a D también. Porque Me falta un término. A ver, díganme, ¿estos términos cómo están funcionando? A ver, en C, la derivada de C nada más que está haciendo. pues está disminuyendo. Disminuyendo. Pero si tenemos una intravenosa que está introduciendo, ¿no tendría yo que tener un término positivo ahí? Que vaya sumando. Un término que suma, donde este término es, bueno, caseo, tasa de introducción de medicamento. Profe, me comenta una compañera que la sacó su internet de la sesión. No sé si la puedo dejar entrar. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está, ok. Entonces, caseo es la tasa de introducción de medicamento. ¿En qué casos vemos este tipo de cosas? Como solución salina. Solución salina, un suero, ese tipo. ¿Un antibiótico? Un antibiótico que se aplica de esa forma. Entonces, ese término caseo es la tasa de introducción. Usualmente, ¿cómo se controla eso? Mediante el goteo del suero. Mediante el goteo del suero. Ven que se puede modificar para que el goteo sea un poco más lento, un poco más rápido. Sí. Entonces, si el goteo es lento, vamos a tener una caseo pequeña, y si es rápido, tenemos una caseo elevada. Ahora, vamos a tener que esto ya no es tan sencillo, ¿sí? A ver, yo tengo que aquí, en tiempo cero, ¿cómo es esto? En tiempo cero. C0 va a ser cero. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no estamos poniendo una dosis rápidamente que entra en el torrente, sino que va poco a poco. Ok. Ahora, ¿cómo yo calcularía en tiempo infinito esto?
A ver, estamos viendo esta ecuación. ¿Cómo podría yo obtener en tiempo infinito esto? A ver, acuérdense de los temas que vimos al inicio. De hecho, vamos a preguntar. ¿Valdés Sogoyo está? Sí, aquí estoy, profe. A ver, dime. En tiempo infinito, si esto no es inestable, ¿a qué tiene que llegar? A un punto de equilibrio. A un punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo calcularía yo el punto de equilibrio de esto? Igualando la temperatura. Igualándola a cero. Igualando a cero. Entonces, en el caso de medicamentos, el único que me interesa es dC en dt. Lo único que me interesa es la cantidad de medicamento en sangre. Entonces, si yo igualo a cero, la ecuación me da menos KE más KM por C más K0. Entonces, C vendría siendo K0 entre KE más KM. Entonces, en tiempo cero, ¿cuánto medicamento va? En tiempo infinito, ¿cuánto medicamento va a haber en sangre? En tiempo infinito. Pues sería K0 sobre lo que se metabolizó y lo que se eliminó. Entre KE más KM. A ver, en este caso, ¿por qué nada más me interesa la cantidad de medicamento en sangre? ¿Qué es lo que puede pasar si hay demasiado medicamento en sangre? Puede dañar el hígado. Se intoxica. Demasiado de algo en sangre se intoxica. Por eso lo que nos interesa es conocer el C infinito. ¿Cuánto medicamento hay con esa intravenosa? Entonces, si conocemos KE y KM, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo controlar la K0? Puedo controlar la K0 tal que la cantidad de medicamento en sangre de forma constante no sobrepase el límite permitido. ¿Sí? O el punto en que pueda volverse peligroso. ¿Ahí estamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, profesor, ¿sí? Pero esto no pasa, ¿o sí? Porque pues aquí sería a partir de un sistema estático, pero el mismo sistema se encarga de ir procesando y eliminando pues lo que le metes. Por eso. Entonces siempre es constante, ¿no? O sea, Por eso. está regulado. Este término es... Ah, pero ¿qué pasa si pones demasiado medicamento? Ah, bueno, sí, ¿no? Pero... Es como, digamos, tú tomas agua y dices, pero es que la desecho. ¿Y qué pasa si te hace demasiada agua? Entonces hay que controlarlo, ¿no? Sí. Con ¿qué es lo Sí, que o sea, decía con el goteo? debe haber ciertos límites de cuánto se puede introducir al cuerpo. Aunque Ya. el cuerpo puede eliminar, que si te das cuenta, nuestra constante de limitación es KE. Ok. Esta constante tiene un límite de cuánto puede eliminar en el cuerpo. Es como cuando consumes mucha sal. Sí, entonces no lo había entendido. Sí, es eso. Sí. Entonces, estamos viendo el límite, ¿no? Que podemos alcanzar. Sí. Esto nos dice, en un tiempo infinito, sin analizar, sin hacer simulación, yo sé que más o menos esto es lo que se va a quedar estable, este C infinito. Y es lo que me va a servir para saber si estoy intoxicando a la persona o no. Sí, ok. ¿Sí? A ver, entonces, en general, estos tres modelos son los más sencillos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de acuerdo a qué varían estos coeficientes. A ver, tenemos nuestro coeficiente Ka, que es el coeficiente de absorción.
¿De qué va a depender el coeficiente de absorción? El tipo de fármaco que se está suministrando. Ok, tipo de fármaco, ¿qué más? La La disponibilidad concentración. biológica. Velocidad de las membranas en absorber. Ok, pero algunas no son por membrana, así que La es concentración del fármaco. La vía. vía de administración. No, la concentración del fármaco no modifica Ka. A ver, de las vías de administración que tenemos acá, ¿cuál es la más rápida? La Intravenosa. intravenosa. La intravenosa. ¿Qué le sigue? La de la lengua. La mucosa. Después, Intramuscular. 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 ¿Qué más? La oral, finalmente. La No, la oral. oral. Y Después la finalmente, transdérmica. la transdérmica. Si tienen cierta prioridad, entonces en este caso, ¿cuál tiene la Ka más elevada? La intravenosa. Intravenosa. Ah, pero acuérdense que la intravenosa tenemos su propio término, ¿no? Su propia ecuación. ¿Por qué? Cierto. Porque si tenemos intravenosa es inmediato el cambio, entonces ¿cómo tendríamos que proponer Ka? Infinita, ¿no? Sí. Porque es instantáneo que pase de la vía de administración al torrente sanguíneo. Por eso no estamos considerando aquí en Ka la intravenosa. Entonces tenemos mucosa, intramuscular, oral y transdérmica. A ver, ¿qué más puede modificar Ka? Tipo de fármaco, vía de administración. La disponibilidad biológica. A ver, ¿qué te refieres con la disponibilidad biológica? A que tanto puede llegar o sea, de una vez que es donde se absorbió, que va a llegar hasta la vía, hasta la vía sanguínea. Ok, creo que ya lo había mencionado hace un momento, la capacidad del medio. Creo que lo dijeron como mucosas, nada más que no todas son mucosas. Profe, ahí también iría involucrado la cantidad de receptores que se tengan del fármaco, ¿no? En las células. No, eso va en metabolización. Ah, ok. Sí, es que cuando estamos hablando que el fármaco ya interactúe con las células, es metabolización. Aquí apenas estamos hablando de donde entre, llega al torrente sanguíneo, que es quien lo distribuye. Capacidad del medio de absorción, sea mucosas, sean músculos, sea en el interior del estómago, etc, etc. Tipo de fármaco, vía de administración. No se me ocurre nada más. Entonces, ahora sí. El coeficiente de metabolización, ¿de qué va a depender? Ahora Pues sí. no es como lo que habían comentado de los receptores del medicamento. De la cantidad, me faltó la cantidad. Ah, sí, cantidad de receptores. Cantidad de receptores. ¿Qué más? También como el tipo de fármaco, como la complejidad de la molécula. Bueno, eso viene relacionado a la cantidad de receptores. La cantidad No de tiene que ver con la persona. Si es Mm, joven, si está en buena condición, si es viejo, ¿no? Ok, estoy pensando si podemos dividirlo. Cantidad de receptores. Es que ahí viene. ¿El volumen del fármaco suministrado? No, fíjate, es que estamos hablando de parámetros. ¿Sí? El volumen del fármaco suministrado, lo único que cambia es que C se haga mayor, pero no modifica a qué tasa pasa de C a M. Esto es Ka con una velocidad Km y con una velocidad Ki.
Estos términos son velocidades. ¿Qué tan rápido pasa de uno a otro? Pero ¿por qué no lo modifica? ¿Qué no? O sea, pensando yo, si tienes mucho, tardas más tiempo en procesarlo, ¿no? Si tienes poquito, lo procesas más rápido. Ah, sí, pero va a la misma velocidad. A ver, fíjate, tenemos C, ¿sí? Tenemos una cantidad C a una velocidad km de 0.1. C es igual a 10. ¿En cuánto tiempo llega a 0? C es igual a 0, ¿en cuánto tiempo? O en 100, ¿no? Segundos. Digamos en 10, ¿sí? Hay un 10. Pero si tenías un C de 100 y tu KM sigue siendo C de 0.1, ¿en cuánto tiempo C llega a 0? Tiempo. En 100, ¿sí? O sea, tu cantidad de fármaco nada más modifica qué tanto tiempo tardas en manipularlo, pero la velocidad a la que lo puedes metabolizar es la misma. Ya entendí, sí. Sí, no puedes apurar a las células y decir tienes que trabajar más rápido, ¿no? El proceso ya tiene un tiempo, tarda cierto tiempo en realizarlo. A ver. Entonces tu pregunta va en cómo hacerlo más veloz, ¿no? Bueno, ¿qué modifica esa velocidad? La cantidad de receptores es una. Porque tenemos la célula y tiene aquí 5 receptores y entonces a lo mucho puede tomar 5 moléculas del fármaco al mismo tiempo. Eso sí modifica físicamente cuál es la velocidad a la que se tiene. Si se tienen más cantidad de receptores, procesa más rápido el fármaco, ya que puede tratar con más moléculas al mismo tiempo. Profe, viendo también esto, también podría ser la disposición de las células, bueno, qué número de células que se disponen dentro del medio, ¿no? O esto va involucrado a los receptores. No, sí cambia el número de células, porque puede haber muy pocas células con muchos receptores o muchas células con pocos receptores, pero sí modifica la velocidad de absorción del medicamento. Bueno, de metabolización. A ver, KE. KE, que es nuestro coeficiente de expulsión. El coeficiente de expulsión, a ver aquí, ¿qué modifica el coeficiente? Lo primero es la capacidad hepática. A ver, ¿a qué me refiero con la capacidad hepática? La capacidad que se tiene, que tiene el hígado para procesar el fármaco. ¿Qué tan al tiro está tu hígado? Sí, principalmente, a ver, dígame, ¿cuáles son los órganos encargados de desechar? El riñón. El hígado. El riñón y el hígado. Entonces, la capacidad hepática es 1. ¿Cómo diríamos el hígado? No, hepática es el hígado. Sería renal, ¿no? La renal. Capacidad renal. La renal. Sí, porque si el hígado o el riñón no procesan correctamente expulsar el fármaco, eso modifica a qué tasas se expulsan. Por eso es tan problemático un fallo hepático o un fallo renal. Se empiezan a acumular cosas en sangre y entonces se intoxican. A ver, ¿qué más nos puede modificar la capacidad de expulsión? ¿Qué más modifica esto? Si no, voy a tener que preguntarles. García Morgado. Sí. A ver, ¿qué más modifica? Es algo que se repite de uno de los de arriba.
La capacidad del medio de absorción. Eso va en hepática y renal. En expulsión. La vía de administración. Porque puede que por una vía no alcance a llegar toda la cantidad del fármaco a la sangre y sea expulsado por otros sistemas. Ok, esa te la puedo comprar. Vía de administración. Entonces todavía nos falta otra. A ver, entonces, Trejurquieta. Sí, bro. En este caso, pues podría ser pues nuevamente el tipo de fármaco, ¿no? Porque probablemente hay algún tipo de fármacos que son más, pues, más, que puede procesar más el organismo. Okay. El tipo de fármaco y sí tiene que ver con que sea capaz de procesarlo, pero principalmente es con la complejidad que puede tener la molécula para ser expulsada. Alguna molécula demasiado compleja puede ser fácilmente filtrada por todos los procesos que se encuentran. Una molécula muy pequeña puede no ser filtrada adecuadamente y seguir en torrente sanguíneo. ¿Sí? Y ya, para finalizar, caseo. ¿Qué modifica caseo? ¿Cuál era ese? Del enfermero. La tasa de introducción de fármaco, solamente tenemos algo. La velocidad. La velocidad de goteo. Es lo único que nos modifica caseo. Porque las propiedades del fármaco van a verse hasta el momento de la absorción. Bueno, podemos ver velocidad de goteo y en algunos casos muy extraños que sea ancho de la vía de administración. Pero casi todo está estandarizado, así que esto es muy raro. ¿Sí? También puede ser la longitud, ¿no? Que ocupan para suministrarla del tubo. Pero como ves que inician a colocarlo y ya está entrando, para que no entre aire, pues conforme va cayendo es lo que va entrando, no tiene tanto punto. Okay. Bueno, entonces hasta aquí queda creo que es la farmacocinética. Sí. Sí, Entonces, pues creo que ya acabamos. Farmacocinética, no nos íbamos a tardar. Entonces, ¿Aquí va a venir el examen, prof? Sí, hasta aquí. Profe, también sería como el tamaño de la gota. Eso viene debido al ancho de la vía de administración. Y ves que eso lo van modificando también en el goteo, así que no nos da tanto cambio. Okay. A ver, entonces, ¿dudas de lo que tienen que entregar mañana? Sí, profe, para la práctica de mañana, nuestro sistema de referencia con el cual vamos a comparar la posición del motor va a ser el ruido, la escala del ruido blanco y de su filtro. Sí, el ruido blanco filtrado. Van a comparar respecto a ese. O sea, literalmente, ven que ustedes hicieron seguimiento de trayectoria. ¿Sí? Sí. Hicieron seguimiento de trayectoria, creo que era una señal cuadrada. Sí. En vez de seguir la señal cuadrada, van a seguir el ruido blanco filtrado. Ajustan los parámetros del controlador para que se acerque lo más que se pueda. Y entonces ya después toman las señales y utilizan los filtros para estimar los estados y ya hacer la identificación. ¿Cuántos datos teníamos que pues ahora sí que retomar? Serían 10,000, ¿verdad?
Sí, unos 10 segundos a 1 kilohertz más o menos. Pueden tener más o menos, pero no menos de 5000 datos. Ok. ¿Sí? Recuerden, mientras mayor cantidad de datos tengamos, es menos probable que nuestra pseudo inversa se vuelva singular y entonces tengamos un problema cuando querramos calcular los parámetros. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? Sí, profe, más o menos qué valor se espera de los parámetros. Solo sé que tienen que ser positivos. Okay. Si todos tuvieran el mismo motor y yo hiciera el experimento con el motor, les podría decir. Pero como no todos tienen el mismo motor, ahí va a depender. Lo que va a pasar es que después vamos a ocupar estos parámetros para diseñar controladores. Así que mientras mejores sean sus estimados, después vamos a ver que nos va a dar mejor resultado en los controladores. Ahora, por principio de cuentas, debido a que son RPMs elevadas, sus B tiene que ser grande, arriba de 100. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, y esto es importante. B tiende a ser mucho mayor que A. ¿Sí? La ganancia del amplificador o la ganancia que tiene el motor respecto a la entrada de control tiende a ser mucho mayor que la fricción viscosa. Si físicamente eso no fue así, entonces apenas si se movería el motor y en su caso de esos motores sí se mueve lo suficiente. Entonces, ¿alguna otra duda? Gracias. ¿Alguna otra duda más? Creo que no, profe. Bueno, entonces los veo mañana para su práctica y nada más tienen mañana. Profe, una última cosa. ¿Mañana solo tenemos que enseñarle los valores o...? No, me muestran el experimento donde tienen el seguimiento y después me muestran que esos datos se están guardando en el workspace y aplican las operaciones en el workspace. Ok. Sí, ven que las operaciones no es muy complicado, nada más concatenan los datos para generar las matrices y aplican la pseudo inversa. Sí, está bien. Gracias, profe. Ok, eso y los que no me han entregado temperatura también. Bueno, entonces los veo mañana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Mañana.